Buenas tardes a todos. Mi nombre es José María García Rincón y voy a una conferencia, es una breve exposición de un trabajo que se desarrolló aquí en el Museo de Huelva hace 25 años, cuando yo era director del Museo de Huelva. Una de las primeras inquietudes que tuvimos y de los encargos que recibimos de las personas que confiaron en nosotros en ese momento, pues fue, abrir el museo a la ciudadanía de Huelva, y entre estos objetivos pues nos planteamos la posibilidad de una cosa que entonces yo creo que en España no se había probado en ningún sitio, y era montar una pequeña sala para deficientes visuales o discapacitados visuales, que es como se dice ahora. Entonces era invidentes y deficientes visuales, y ahora los términos han cambiado, son discapacitados, perdonar, pero a multitud de la ponencia es el nombre de la sala, que era el nombre que tenía entonces la sala en 1989, creo que se inauguró. Bueno, mientras José María García Rincón va encendiendo el PowerPoint, le voy a hacer una breve presentación. José María García Rincón, conocido también por sus más cercanos como Lele, ¿no? Es un referente en la arqueología onubense. Ha trabajado en diversos ámbitos de las instituciones públicas, en Diputación Provincial, ahora en la actualidad en Consejería de Cultura. También ha sido director de varios proyectos, como la secuencia pleistocena de la Tierra Llana de Huelva, o la dinámica de asentamientos y evolución de sistemas naturales, la secuencia holocena del litoral y peritoral entre el Guadiana y el Guadalquivir. Y bueno, ya os digo, y sobre todo por lo que está aquí es por su iniciativa, junto con la colaboración de la ONCE, en la década de los 80. De repente se le ocurre una idea, que es la de hacer accesible el museo a unas personas, un segmento de usuarios que era totalmente olvidado a la hora de levantar un museo. Y es curioso el desconocimiento de los que tenemos tan cercanos, porque yo me enteré a raíz de una publicación de una revista en Asturias, y de repente vienen como referentes varias iniciativas, una en Asturias y otra en Huelva, en la década de los 80. Yo tenía totalmente desconocimiento, y como yo, seguramente muchas más personas de la propia Huelva, ¿no? Y por eso yo pienso que para hablar de las primeras iniciativas en el Museo Provincial de Huelva, en esta primera jornada de museología y accesibilidad, una figura imprescindible que está aquí, ¿no? Por eso, bueno, sin más, da paso a José María. Agradecer vuestra presencia y el que me hayáis, la de las personas que estáis en la sala y la de las personas que han confiado en que exponga este pequeño trabajo, ¿no?, de lo que supuso esta actividad. La accesibilidad primera, la sala para invidentes y personas con discapacidad visual. El nombre de la sala era distinto. Bueno, cuando asumimos la dirección del museo, pues el museo ya llevaba abierto prácticamente 15 años, y por muchos imperativos, sobre todo presupuestarios y de personal, el anterior director, Mariano del Amo, pues estaba solo, con un presupuesto exiguo, y prácticamente el museo no pudo, tal y como se inauguró pues en 1973, pues permaneció exactamente igual hasta 1988, ¿no?, que fue más o menos la fecha en la que él se fue. Cuando ya me incorporé yo a la dirección del museo, pues el presupuesto seguía siendo exiguo, pero sí pude contar con la colaboración entre otros, de Juana Bedia, que enseguida empezó a prestar un trabajo aquí acompañándome como arqueóloga, y de Jesús Velasco y de otros profesionales que estuvieron, contratados por la Delegación de Cultura para apoyar al museo. Gracias a este apoyo, ¿no?, de personal, pues pudimos hacer una renovación de la sala de arqueología, que es esto de este espacio. Cambiamos las vitrinas y un poco el diseño expositivo, fue un cambio, algo. Ya estamos. Es que yo no sé manejar estos chismes. Hacia atrás, ¿no? Verdad. Ahí directamente. Ahí. Para darle. Aquí, ¿no? Eso. Bueno, ahora sí. Bueno. Y pues por aquí no me sé yo mover. Bueno, esta era la sala de arqueología. Vaya, hombre. Es que no tenéis un ratón. Siempre me pasa igual con las tecnologías, pues yo soy más de para que lo pudiera meter, porque yo... Las cosas del directo.
pasa? Estoy acostumbrado al ratón. ¿Está ahí? Sí, sí está. Bueno, la sala de arqueología, como veis, se renovó y había aquí una pequeña sala que ahora está ocupada por una vitrina donde se exponen algunos elementos de la tumba 17 del Cabeza de la Joya, y en ese momento, cuando yo asumí la dirección en el 88, pues lo que había allí era la sala de minería romana. Bueno, todos esos elementos, al cambiar el diseño de la sala, lo incluimos en el discurso general de la sala de arqueología. Era una pequeña sala de pequeñas dimensiones. Empezamos a plantearnos los estudios de cómo podíamos diseñar este espacio, ¿no? Para dar cabida, digamos, a mostrar, digamos, en este elemento separado del museo la integración de restos arqueológicos, porque en primer lugar nos planteamos poner reproducciones de piezas arqueológicas, pero claro, como la sala estaba singularizada, individualizada, separada, vamos, del resto del espacio, pues lo que era la seguridad y conservación preventiva estaba garantizada, porque el acceso se hacía, digamos, directamente acompañado por un vigilante, y había una continua y permanente presencia, y no tuvimos ningún desagradable incidente con esto. Entre otras cosas también porque el tacto, que era como el acercamiento que estas personas realizaban a las piezas, pues es muy importante en algunos objetos arqueológicos. Una cerámica bruñida del bronce final, o un útil lítico pulumentado y un útil tallado, pues te aproximan, digamos, si tienes la forma, pero mucho más si tienes el objeto, el tacto original de ese objeto, ¿no? Desde ese punto de vista, pues aprovechando unas vitrinas que había abajo, todo fue un poco como ahora veo a Pablo y a veces me recuerda aquella época, ¿no? Pues aprovechando un poco los materiales de los que se disponía, había unos restos de unas vitrinas que habían sobrado de la inauguración, que son unas vitrinas de tipo central. Las vitrinas de tipo central es una que iban en medio de la sala, eran exentas y tenían la posibilidad de enchufarse al suelo en unos enchufes que estaban preparados, y entonces lo bueno que tenían es que disponían, digamos, de una superficie arriba acristalada, y abajo pues se disponían una serie de luminarias fluorescentes, ¿no? De esta manera, uno de los elementos que más queríamos recalcar en la sala era, por un lado, diseñando de color negro lo que era pintando de color negro la parte de abajo de la vitrina, y colocarle, digamos, a este elemento que tenía tanta luz encima, un elemento transparente de metacrilato con una serie de pequeños cuencos donde depositaríamos cada objeto, ¿no? Este es el diseño que hicimos básicamente para la empresa, que luego de metacrilato, que no eran unas esferas. Cada mesa, aunque el fondo de todas ellas era negro, pero cada mesa, todo lo que era el panel informativo, los textos y los círculos que rodeaban y señalaban, identificaban de mayor manera a donde se colocaban los objetos, eran en colores. Ahora mismo no recuerdo el color, pero rojo prehistoria, azul romano, verde era el medieval. En este sentido fue, digamos, como lo planteamos, ¿no? Porque claro, la sala estaba también prevista no solo para invidentes, sino personas con discapacidad visual. Una imagen de lo que diseñábamos más o menos, a nuestro entender, de lo que iba a ser, lo que deberían de ocupar los textos, para de esa manera toda la primera superficie, como visteis antes, de la mesa vitrina, pues era liso, pero aquí a modo de atril teníamos que colocar un texto, y diseñamos, digamos, de esta manera, ¿no? Esto estaba en Dimo, esto nos lo facilitó la ONCE colaboró, digamos, con el museo en toda lo que es la elaboración de toda la panelería, digamos, que acompañaba a estos restos arqueológicos, y de unos cuadernos también que iban tanto en texto ampliado como en braille, ¿no?, para los discapacitados visuales. Esos cuadernos que informaban, porque claro, el texto que había debajo de cada pieza te decía pues qué pieza era, qué material estaba constituida, qué cronología tenía y qué posible uso podía tener. Claro, cada mesa disponía de un libreto en el que pues se contaba, si en la mesa de prehistoria pues hacíamos una semblanza breve en 3 o 4 páginas de lo que era la prehistoria de Huelva, relacionándolo con los objetos que podían ir tocando.
y este texto estaba tanto en texto ampliado como en braille, ¿no? Era un diseño de los atriles donde se colocaba, digamos, estos cuadernillos, y un diseño de cómo tenían que ser los cuadernillos. Eso lo pasamos a la 11 y ellos lo hicieron, digamos, de buen grado. Esto para que lo veáis un poco, pues como estaba en ese momento la sala de arqueología después del rediseño, del pequeño rediseño que le hicimos después de los 15 años de inauguración, ¿no? Y como complemento final, al fondo, en esta antigua sala de minería romana, estaba lo que es la sala para invidentes y discapacitados visuales. Otra visión de la sala, ¿no? Que habíamos puesto pues cartelería, ¿no? Informando el mínimo número de piezas por vitrina, y luego distintos colores, ¿no? Como veis también el verde, en este caso era romano, y unas líneas por el suelo, digamos, guiando también el sentido, el recorrido, porque como visteis la sala era muy grande y no disponíamos de espacios intermedios, y fue una manera, digamos, al uso hace ya mucho tiempo, que totalmente mejorable. Bueno, una imagen de la inauguración, ahí salgo yo un poco más de pelo. Pero bueno, esta es una imagen, perdonad la calidad, pero claro, he tenido que digitalizar un poco las fotografías que tenía yo hasta ese momento. Como veis, prácticamente los objetivos se cumplieron en cuanto a la vistosidad y a la iluminación que tenían para los discapacitados visuales, con sus semiesferas de metaquilato, con todos sus objetos metidos, y digamos la breve información de las piezas, y luego en las mesas los cuadernos informativos donde tenían, digamos, también tenían figuras en relieve para que pudieran ellos, digamos, apreciar pues desde la forma de un dolmen a lo que era, digamos, al hablar de prehistoria, por ejemplo, pusimos 3 o 4 imágenes de un Homo habilis, de un Homo sapiens, de un Neandertal y de un Cromañón, ¿no? Solamente la silueta para que ellos vieran, porque estábamos hablando de paleolítico y de la evolución del hombre y todo esto, que se trataba en las primeras semiesferas, pues para acompañar un poco este discurso y explicar, digamos, de aquella manera, pues que comprendieran o aprendieran un poco más esto. Otra visión de otras mesavitrinas, en total, como digo, eran 5, eran prehistoria, protohistoria, antigüedad, mundo romano, medieval. ¿Me he comido uno? ¿No? Sí. Bueno, otra visión más de la sala, con las piezas, digamos, incorporadas en sus semiesferas. Otra vista más que tenemos. ¿Veis? Pretendíamos, digamos, no llamar la atención nada, digamos, por eso se pintó de negro y se dio esta claridad arriba, y jugábamos con esos 2 colores, ¿no? Básicamente, y luego los colores definitorios de cada periodo cultural que estaban relacionados con lo que estaban en la sala, ¿no? Una imagen más de cerca de alguna de los elementos, ¿no? Con su texto en braille. Una imagen ya in situ de una persona pues que hace días, como veis, no todas estaban rellenas, porque diseñamos en principio 10 piezas por cada periodo cultural, pero había periodos culturales que con 7 o con 6 o con 8 objetos estaban mostrados. Lo que pasa que, digamos, en principio se había diseñado de esa manera, y estaba siempre pensado de tal manera que pudiéramos, digamos, renovar las piezas con el tiempo, o añadir piezas, o quitar, o cambiar. Simplemente cambiando los dimos y cambiando se podía, digamos, realizar esta operación. Otra vista más de una pieza romana, un ungüentario de vidrio, que digo, pues sus características de fragilidad y todo esto, pues nos hizo en principio, digamos, preocuparnos, pero la representación de todos los elementos que estaban expuestos en esta sala para invidentes, pues era muy amplia, ¿no? O sea, este tipo de ungüentarios los tenemos en gran cantidad. Nunca metimos unas piezas únicas, ¿no? Ese era otro de los problemas y otra de las soluciones que se ha encontrado con lo que ahora vamos a ver. Han pasado 25 años, evidentemente, y no tiene nada que ver, ¿no? Ya las autocríticas a lo que fue la sala ya
las estoy empezando a plantear ahora, ¿no? Y las soluciones que se están adoptando pues han ido encaminados de buena manera y han mejorado notablemente lo que hace ya 25 años inauguramos. Bueno, pues es el tacto, el sentido por el que acceden estas personas al conocimiento de los objetos fundamentales. Entonces también procuramos que aquellas piezas que pudieran tocar fueran singulares en cuanto a ello. De ahí que en el periodo medieval pues metiéramos cerámicas estampilladas, ¿no?, que son bastante fáciles de identificar por el sentido del tacto, ¿no? Otra imagen también, manejando una cantimplora, también en la mesa medieval. Aquí también en la mesa medieval, que básicamente es donde hicimos también aprendiendo por el tacto lo que es la figura, la forma, el tacto ese vedrío también, digamos, la singularidad y la diferencia que tiene con otra que tiene un tratamiento distinto. Todo esto iba explicado en los textos informativos, en el pequeño cuadernillo que se ponía al lado. Una visión de uno de los cuadernillos en braille. No tengo nada mejor, ¿sabes? Es la imagen que he podido sacar digitalizando. Esto pues una vista general del mismo, ¿no?, de una persona leyendo estos textos. El texto ampliado de una mesa en concreto. Y de los elementos aquellos que ya os digo que se dibujaban en el texto ampliado y se representaban en relieve en los textos ampliados, ¿no? Y aquí pues una persona con discapacidad visual pues leyendo, digamos, estos textos ampliados. Bueno, las experiencias que se han realizado, digamos, posteriormente han ido acercando, muestro una serie de imágenes de diversos museos, de deficientes visuales e invidentes a los museos, ¿no? Aquí el ejemplo que vamos a ver hoy, desde luego, ha mejorado notablemente, como comentaba, porque las grandes inconvenientes que tenía, digamos, o que podían plantearse, aparte del de seguridad, conservación preventiva y todo eso, que lo asumimos desde el principio, era que la sala estaba segregada del resto de la sala de arqueología y que las piezas a las que tenían contacto eran piezas de una singularidad muy limitada, ¿no? Te acercaban a ese conocimiento, pero evidentemente tú no podías, digamos, llegar a tocar como pueden llegar a tocar ahora, pues son lo que el jarro piriforme de la tumba 17 de la Joya, ¿no?, que en este caso se puede tocar, o piezas mucho más representativas de ese momento cultural y mucho más en sentido de museable, pues museable, ¿no?, más con un carácter más impactante en lo que es el público general. Llegábamos mínimamente por cosas puntuales que acercaban, digamos, ese conocimiento general de lo que queríamos transmitir en la sala, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen digamos, de los rechefs y la magnífica reproducción que se ha hecho con las nuevas tecnologías, ¿no?, y todas las posibilidades que estas nuevas tecnologías brindan al mundo de los museos y que yo creo que nos desvelarán nuestros compañeros a lo largo de esta tarde, que se abren, yo creo que un mundo insospechado, ¿no?, hace unos años totalmente, digamos, ni imaginable de lo que se abre con estas nuevas tecnologías que están ahora al alcance de nuestra mano. Bueno, otra imagen de un museo, creo que es del Museo de Córdoba o de Granada, de un invidente pues tocando una pieza con los textos, ¿no? O ejemplos recientes, creo que esto es del Museo de Bilbao, en el que se acceden mediante el tacto pues a una pintura, ¿no?, con textos explicativos y también audio descritos que les permiten, digamos, en pequeño relieve lo que serían las superficies pictóricas, que son ensayos y que he querido poner un poco para ilustrar, digamos, pues por dónde van los tiros ahora, que parece que mejoran notablemente aquello que de manera modesta hicimos hace unos cuantos años y que, como veis, pues tuvo en su momento su aportación general, pero que ahora está ya totalmente superado. Lo que pasa que el amigo me brindó la oportunidad de que viniera a contarlo y pues nada, lo he contado hoy, que sirva un poco como experiencia de una de las elementos pioneros de lo que fue, digamos, esta apertura de este museo de Huelva, el primer a personas con discapacidad visual. Pues nada más. Muy bien, muchas gracias.